Saludo al secretario general de Gobierno del Distrito Federal, Ricardo Ruiz. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. También buenas tardes. Gracias, Ricardo. ¿Por qué cambiaron de última hora las condiciones de una entrevista tan gestionada, tan anunciada, Ricardo? Mira, Ciro, yo te quisiera comentar dos cuestiones. Primero, por parte del Gobierno del Distrito Federal, hemos comentado ahí toda la disposición y todas las garantías para que se lleve a cabo la entrevista que tú habías solicitado. Sí. Las decisiones en torno a las condiciones de seguridad, a las condiciones que tienen que privar para este tipo de eventos, se toman en primer lugar por un consejo técnico, pues el que determina si hay las condiciones o no. Esto se hizo. El propio director general de reclusorios y el director del penal toman las determinaciones, tienen la autonomía para determinar que estén las condiciones exactas para que una entrevista a un recluso se desarrolle en las condiciones de seguridad y de acuerdo a la normatividad existente, que no puede hacerse para un caso específico, sino tiene que ser en términos generales. Que si alguien lo hace de una manera, pues evidentemente tiene que hacerse para todo el recluso que lo solicite. Aquí no podemos hablar de que haya gente que tenga condiciones diferentes de los demás. En este caso se tomaron decisiones, yo he estado oyendo tu crónica, vamos a verificar exactamente cuál fue el procedimiento que se siguió y los cambios que se dieron en ese sentido. Lo que yo te quiero decir es que por parte del Gobierno del Distrito Federal están todas las garantías para que esta entrevista se desarrolle, que se establezca muy claramente las condiciones previas para que no haya ningún problema en ese sentido. Evidentemente aquí tenemos que tomar en consideración dos cosas. No podemos nosotros determinar si una autoridad judicial está estableciendo una audiencia, como lo hizo en este caso. No depende de nosotros. En absoluto no puede haber ninguna instrucción por parte del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial del Distrito Federal. Por lo tanto, esa es una variable que nosotros no podemos controlar. Si en este caso se determinó y se le notificó que había una audiencia o algunas audiencias relacionadas con los asuntos que se están llevando, es un asunto que corresponde al Poder Judicial. Esto tiene que quedar muy claro, independientemente de que pactemos que exista una entrevista, si hay una variable como esta no depende de nosotros. Sí te quiero decir que volvemos a reiterar, por parte del Gobierno del Distrito Federal no hay ninguna taxativa para que se lleve a cabo esta entrevista, que se reprograme. Yo te ofrezco directamente que lo podamos ver, para efectos de que no haya ningún contratiempo, evidentemente tomando en cuenta lo que te comento. Tienen que darse las condiciones de seguridad, tienen que establecerse de acuerdo a los precedentes, de acuerdo a la normatividad existente y a las condiciones de seguridad. Y vuelvo a insistir, no podemos nosotros determinar si existe esta variable, que es una entrevista, una audiencia que solicite el Poder Judicial, porque eso sí sale de nuestras manos. Pero insisto, y yo te propongo de antemano, Ciro, que lo podamos ver de inmediato, reprogramar. Evidentemente se requiere la autorización por parte del interno, que también tiene que tomar una decisión en este sentido. Al final de la entrevista que tú señalabas, el interno señaló que no quería o no estaba en condiciones de hacerlo. Eso es algo que se tiene que consultar con él, y si se dan estas condiciones, adelante. De inmediato damos una garantía como gobierno de que esto se lleve a cabo en los términos que pactemos. Bueno, pues es su palabra al aire. Yo no quiero hacer señalamientos aquí, sí reiterarle que nos extrañó mucho el cambio de las condiciones de la entrevista de última hora, sobre todo hoy en la mañana. Usted dice que esas ya son decisiones de las autoridades penitenciarias y somos periodistas, tenemos que ir atrás de la información, y si usted ofrece reprogramar esa entrevista, y desde luego si Carlos Ahumada tuviera el interés en que se reprograme, pues nosotros no tenemos más que decir que adelante, que sí, y que por supuesto. Adelante, Ciro, y de una vez, hoy mismo, más tarde, lo podemos ver, podemos establecer este enlace. Yo le voy a pedir al subsecretario de Gobierno, al licenciado Rigoberto Ávila, que de inmediato se ponga en contacto contigo para que se vean todos estos elementos y no haya contratiempo en este. Muchas gracias, secretario. Gracias. El secretario general de Gobierno del Distrito Federal, Ricardo Ruiz, y está también en la línea el director general de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Distrito Federal, Antonio Azael Ruiz. Antonio. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Seguimos platicando por teléfono, ya llevamos casi 24 horas. Ya escuchó lo que dijo el secretario general.
la posibilidad de poder reprogramar esta entrevista. Sí, claro, estamos en toda la disposición, porque además es importante mencionar que por parte de la autoridad penitenciaria y del gobierno del Distrito Federal jamás se canceló dicha entrevista, no hubo un pretexto por nuestra parte, por eso se tomó la decisión de que lo tuvieras frente a frente en el área de juzgados, a pesar que es una situación no habitual. Sí queríamos que constataras de manera personal que era él quien tomaba la decisión de permanecer en ese lugar para llevar a cabo su audiencia. Y también, Asael, y lo tengo que decirlo en frente de ti, la entrevista estaba comprometida vía telefónica en vivo, y hoy en la mañana nos llamaste a Manuel y a mí para decirnos que la entrevista tenía que ser grabada ya en el reclusorio, ¿no? Ojalá, creo que porque así tienen que ser las cosas, y porque así estaba pactado originalmente. Si esa entrevista se reprograma, ojalá sean las condiciones originales, ¿no? Si hay que regresar al reclusorio norte y hacerla, ahí estaremos, por supuesto. Pero ojalá respetemos las condiciones originales de la entrevista sin, desde luego, violar condiciones de seguridad de la cárcel, procedimientos, etcétera, etcétera. Sí, se va a analizar seguramente, y sí es importante recalcar que nosotros no teníamos conocimiento de la audiencia del juzgado número 34 penal, principalmente la del juzgado 11 sí había sido programada, después lo llama también el juzgado 34 penal, y fue lo que dificulta toda esta situación. Si bien es cierto, se habían cambiado las condiciones, nosotros nunca pensamos en cancelarla. Iban a tener ustedes 30 minutos frente a frente en el área de gobierno con sus grabadoras, tiempo suficiente para que ustedes regresaran y pudieran transmitirla como había sido anunciado. Desgraciadamente, nosotros no fuimos quien tomó la determinación de que no se llevara a cabo la entrevista, fue el propio Carlos Ahumada. En unas condiciones psicológicas, digamos, muy disminuidos psicológica, anímicamente, ¿no? Sí, bueno, eso... Lo estuvimos juntos. Así es, yo me retiré un poco yo me retiré para que tuvieran ustedes la oportunidad de platicar con él. Digamos que anímicamente, psicológicamente estaba muy disminuido ya en ese momento, Carlos. Bueno, es un proceso lógico, tiene ya algún tiempo en prisión y es una situación que se podía esperar, ¿no? Una situación de deterioro, es un deterioro normal, él se encuentra bien de salud, físicamente bien, sí está más delgado, pero se encuentra sano. Bueno. Pues muchas gracias, y bueno, pues quedan estos desencuentros